Bienvenidos a este análisis a fondo. Antes de entrar de lleno en nuestra inmersión de hoy, es fundamental destacar que este espacio es presentado por Pharma On Target. La firma consultora. Exacto. La firma especializada en career coaching exclusivamente para la industria farmacéutica en toda Latinoamérica. Y es un detalle importante, porque quienes asumen posiciones de liderazgo en este sector saben muy bien que el éxito requiere mucho más que un buen currículum. O conocimiento técnico. Se necesitan aliados estratégicos para gestionar la carrera. Totalmente de acuerdo. Y bueno, hablando justamente de estrategias de supervivencia corporativa, el tema de hoy es, digamos, un mapa de navegación que resulta indispensable. Así es. Vamos a desempacar lo que el documento fuente llama la matriz de logros. O el Goals Matrix. Un documento fascinante. Sí, muy revelador. Es una herramienta estratégica diseñada para decodificar cómo los ejecutivos farmacéuticos en la región pueden gestionar su labor diaria. Y su trayectoria, claro. Fíjate que la misión de este análisis es comprender una verdad que a veces resulta bastante incómoda en el mundo corporativo, y es que no todos los logros tienen el mismo valor. Esa es la premisa central. Las fuentes que respaldan esta conversación cruzan el impacto real del negocio con la cruda y muchas veces muy compleja realidad de la política interna. Y es un mapa que llega en el momento preciso. O sea, en un entorno tan volátil y tan interconectado como el farmacéutico en Latinoamérica, la prioridad es el recurso más escaso. Sin duda. Los equipos directivos se enfrentan a una sobrecarga de información diaria y a una presión por dar resultados que rara vez da tregua. ¿Es una olla de presión constante? Ajá. Entender la mecánica detrás de estas decisiones es vital. Permite discernir exactamente dónde colocar esa energía que es tan limitada. Porque no basta con acumular horas frente a la computadora. Exacto. El verdadero arte está en comprender el peso estructural, el peso estratégico y el peso político de cada iniciativa. Lo que se asume y lo que se descarta. Totalmente. Para visualizarlo mejor, fíjate que las fuentes plantean que navegar por la industria farmacéutica en estas posiciones directivas es como jugar ajedrez. Ajá. Pero jugar ajedrez sobre un campo minado. Es una analogía perfecta. Hay minas regulatorias, hay minas corporativas, y un movimiento en falso, por más bien intencionado que sea un profesional, puede tener un costo altísimo. Un costo devastador para la carrera. Una decisión táctica equivocada en un mal momento puede descarrilar años de construcción de reputación. Claro, el entorno corporativo actual simplemente no perdona la ingenuidad política. Ni la falta de lectura del entorno. Así es. Quienes operan en posiciones de influencia necesitan asimilar que el impacto de una acción jamás se mide solo por el resultado financiero del trimestre. Sino por las ondas expansivas. Exactamente. Las ondas que genera en todo el ecosistema de la organización. Bien, vamos a desempacar esto a fondo. La estructura general de esta matriz se sostiene sobre la interacción de 4 variables clave. 4 pilares fundamentales. Primero, tenemos la importancia. Esto representa el impacto estratégico real. La contribución directa al negocio. Sí, hablamos de la alineación con la visión del CEO, cómo afecta áreas vitales como el acceso a medicamentos, el volumen de ventas o el desarrollo del pipeline de nuevos productos. Esa es la base. Luego entra en juego la urgencia, que es, la presión temporal pura y dura. Los bomberazos. Claro. Las expectativas explícitas, las presiones que bajan desde la casa matriz o la inminencia de auditorías, los cierres de trimestre. Ahora, hasta ese punto, la ecuación suena como cualquier curso básico de administración del tiempo. Importante y urgente. Exacto. Pero lo fascinante aquí es cómo las siguientes 2 variables transforman este marco en una verdadera herramienta de supervivencia política. Las variables que nadie te enseña en la universidad. Así es. La tercera variable es el riesgo organizacional. El campo minado. Tal cual. Esto abarca la sensibilidad política de un proyecto, la resistencia interna que genera cualquier cambio y la complejidad cultural de implementarlo. Pensemos en la sensibilidad regulatoria, por ejemplo. O las relaciones con sindicatos, las fricciones con las áreas globales. Todo eso suma riesgo. Y la cuarta variable, que según el documento asombrosamente suele ser el punto ciego de profesionales brillantes, es la visibilidad. Un factor absolutamente determinante. ¿Quién está prestando atención en ese preciso momento? Hablamos de la exposición ante el comité ejecutivo, ante los pares directivos y hacia el exterior. El clúster regional,
los cuarteles generales o HQ. Los líderes de opinión, los KOLs. Por supuesto, y las autoridades de salud. La matriz cruza el ¿qué se debe hacer?, esa combinación de importancia y urgencia, con el quién y cómo. Visibilidad y riesgo. Entender esta intersección evita caer en trampas. Es lo que separa a un ejecutivo con verdadera proyección de aquel que se agota apagando incendios. Incendios por los que, al final del día, nadie le va a otorgar ningún reconocimiento. Nadie. Es brillante. Obliga a observar el tablero completo antes de mover una sola pieza. Así es. Pasemos entonces a ese primer gran bloque de la matriz. Ese fuego estratégico diario donde convergen el impacto y la urgencia. Cosas que son vitales e inmediatas. La matriz divide esta zona basándose en el riesgo y la visibilidad. El primer cuadrante aquí es el territorio político. Alta visibilidad cruzada con alto riesgo. Estamos hablando de escenarios críticos de altísima sensibilidad. Por ejemplo, liderar una reestructuración completa de la fuerza de ventas. O gestionar un recall. Un retiro de producto del mercado. Cosas que legítimamente quitan el sueño. Y frente a ese nivel de tensión, la acción recomendada por el documento es una regla inquebrantable. Ejecutar con sponsors. Buscar aliados. Requiere la construcción inmediata de alianzas sólidas con el comité ejecutivo. Y un diseño de comunicación impecable. En todos los frentes. Un recall genera resistencia, genera pánico, genera muchísima fricción cruzada entre los departamentos de calidad, de legal y el comercial. Claro. Superar eso requiere un respaldo colectivo robusto. Es imposible ser el héroe solitario cuando la reputación de la compañía está en juego. Totalmente imposible. Ahora, dentro de esa misma zona de lo importante y urgente, existe un escenario mucho más, gratificante. Los famosos quick wins. Las victorias rápidas. Aquí la visibilidad sigue siendo alta. Los reflectores están encendidos, pero el riesgo organizacional interno es bajo. Son el escenario ideal. Los ejemplos del documento son muy ilustrativos. Lograr estabilizar un forecast de ventas errático o acelerar un lanzamiento comercial que ya cuenta con la aprobación regulatoria. Se analizan casos de empresas como Amgen o Gilead, donde un lanzamiento bien orquestado de un producto aprobado es una oportunidad inmejorable. ¿Y la directriz de acción aquí cuál es? La directriz es contundente. Ejecutar inmediatamente. Sin dudarlo. Sin dudarlo. La razón es profundamente estratégica. Cuando se estabiliza un pronóstico de ventas o se adelanta un lanzamiento que ya superó la barrera regulatoria, se están implementando mejoras operativas evidentes, que benefician a toda la cadena de valor. Son la manera más eficiente y limpia de acumular capital político. La organización entera respira aliviada ante la certidumbre. Y el riesgo de que algo se fracture internamente es mínimo si los procesos están claros. El prestigio que se gana ahí se convierte en un activo indispensable. Para batallas futuras. Batallas futuras mucho más complejas. Bien, pero luego tenemos el lado opuesto dentro de este fuego diario. Las bombas ocultas. Uy, las bombas ocultas. Son iniciativas importantes y urgentes, pero con baja visibilidad y un altísimo riesgo. ¿Nadie las ve? Nadie en el corporativo está prestando atención a esto. Pero si explotan, el daño es devastador. Y eso plantea una pregunta importante. Claro. ¿Por qué un directivo no simplemente dejaría esto para el próximo trimestre si nadie lo está exigiendo en la reunión semanal? Porque esa es la trampa mental más peligrosa. Retrasar la atención a las bombas ocultas es jugar a la ruleta rusa con la carrera profesional y la viabilidad de la empresa. Estamos hablando de contingencias legales latentes. Fallas en procesos de compliance. Auditorías de farmacovigilancia. Procesos de PBI que vienen arrastrando atrasos. O contratos con proveedores clave que están mal estructurados. Al tener baja visibilidad, resolverlos no genera aplausos. No hay aplausos en el town hall mensual. No hay gloria inmediata. Pero la acción recomendada exige prioridad absoluta y un diagnóstico acelerado. Es vital. Si un problema severo de farmacovigilancia sale a la luz durante una inspección externa, anula por completo cualquier victoria rápida que hayas logrado en el ámbito comercial. Todo ese capital político desaparece. Se esfuma. Hay que desactivar el mecanismo antes de que el resto de la organización note que el contador siquiera estaba en marcha. Aquí es donde se pone realmente interesante la conversación, porque salimos de la urgencia del corto plazo y entramos al segundo gran bloque. Los logros de impacto estratégico. Y planificación de largo plazo.
Hablamos de iniciativas que son sumamente importantes, pero no son urgentes. Aquí es donde se construye el verdadero legado directivo. El material detalla transformaciones estructurales propias de áreas como asuntos médicos o HEOR, La economía de la salud e investigación de resultados. áreas dedicadas a demostrar el valor económico de los tratamientos. Y de nuevo, las variables cambian el enfoque. Primero tenemos la transformación estratégica, alta visibilidad y alto riesgo. Proyectos masivos. Pensemos en el rediseño completo de un modelo de Market Access, o un giro radical en la estrategia de Pricing and Reimbursement. Precios y reembolsos frente a pagadores gubernamentales. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general de la industria, estas son las apuestas que redefinen la trayectoria de una compañía entera en un país. Por la magnitud del cambio, la acción aquí es construir coaliciones. Definitivamente. Modificar la estrategia de acceso al mercado en sistemas de salud tan fragmentados como los de Latinoamérica no ocurre por decreto. Demanda una narrativa técnica sólida como el acero Legitimidad comercial. y un timing político perfecto. Lanzar una propuesta de rediseño de precios sin alinear a finanzas, a legal y asuntos gubernamentales Es garantizar que la iniciativa nazca muerta, asfixiada por la propia inercia de la corporación. Y para equilibrar esa enorme complejidad, dentro de este mismo bloque de largo plazo, encontramos los proyectos bandera. siguen siendo fundamentales. No tienen urgencia inmediata, poseen una alta visibilidad. Pero afortunadamente conllevan un bajo riesgo. Son el vehículo ideal para la marca personal. Los ejemplos del documento detallan cosas como implementar nuevos dashboards de performance a nivel regional. O diseñar programas de retención de talento. Hay referencias específicas al sector de dispositivos médicos en el material, en corporaciones como Stryker o Medtronic. Donde este tipo de iniciativas de mejora continua brillan con luz propia. Brillan porque aportan valor sin romper nada. Exacto. Para usar una analogía, son como construir una extensión moderna y deslumbrante en una casa en lugar de estar arreglando las tuberías ocultas. Aportan un valor estructural innegable sin amenazar el status quo de ningún otro departamento. Y la indicación aquí es liderar proactivamente. Para quien busca escalar en la estructura corporativa, un proyecto bandera es la vitrina perfecta frente al liderazgo regional. Demuestra capacidad analítica. Innovación, liderazgo transversal, todo sin el desgaste de una reestructuración dolorosa. Es una inversión de alto rendimiento en la propia reputación profesional. Pero incluso construyendo ese legado, hay que vigilar las sombras. Siempre. En este cuadrante de largo plazo habitan los riesgos latentes, iniciativas de gran importancia, nula urgencia, baja visibilidad, pero altísimo riesgo. El silencio antes de la tormenta. Un ejemplo clásico que se menciona son los estudios clínicos que empiezan a mostrar desviaciones sutiles en sus cronogramas de reclutamiento de pacientes. O relaciones estratégicas con líderes de opinión que, imperceptiblemente, comienzan a enfriarse. A tensarse. Son fisuras microscópicas en los cimientos, y para estos riesgos latentes, la estrategia es la mitigación silenciosa. A diferencia del territorio político, donde requieres grandes coaliciones públicas. Aquí el éxito depende del tacto, de la diplomacia y el bajo perfil. El análisis aporta una advertencia fundamental. Es un error intervenir agresivamente en estos temas si no se ha acumulado suficiente credibilidad previa. El capital político ganado en las victorias rápidas y los proyectos bandera. Funciona como una cuenta de ahorros, y esa es exactamente la moneda de cambio necesaria para intervenir en un ensayo clínico desviado. Por recomponer la confianza de un experto médico clave. Mucho antes de que se transforme en una crisis irreversible. Es tener la cuenta de ahorros llena para cuando las cosas realmente lo ameritan. Totalmente. Ahora, hagamos un giro hacia la mitad inferior de la matriz. Los cuadrantes 3 y 4 abordan ese inmenso volumen de trabajo que, estratégicamente hablando, no es importante. El terreno del ruido. El primer escenario de esta zona se clasifica como logros tácticos más urgencia. Es el terreno del ruido organizacional. Tareas que devoran las horas del día. Pero que bajo un análisis riguroso no mueven la aguja del negocio. Este es el pantano en el que perfiles con gran potencial terminan hundiéndose por falta de perspectiva. El primer cruce letal aquí son las trampas políticas. Alta visibilidad, alto riesgo
y una falsa urgencia sobre algo que simplemente no es importante localmente. Un ejemplo perfecto de las fuentes son las demandas que descienden desde las oficinas globales, desde HQ. Que carecen de todo contexto sobre la realidad operativa en Latinoamérica. Totalmente. Esas solicitudes estandarizadas que exigen implementaciones idénticas a las de Europa. Ignorando por completo la volatilidad de las divisas locales o los tiempos draconianos de agencias regulatorias como COFEPRIS en México. O Anvisa en Brasil. Es exponer al equipo a una misión imposible. Es una excelente contextualización. Esos mandatos exponen a la filial ante la mirada global, pero no vienen acompañados de recursos ni entendimiento del entorno. Entonces, ante una trampa política de este nivel, la acción es innegociable. Se debe negociar y establecer límites protectores. Quien lidera debe articular claramente con datos duros el riesgo real que implica desviar recursos de las prioridades estratégicas del país. Para satisfacer un formato corporativo desconectado del mercado local, hay que proteger la trinchera con argumentos. Y moviéndonos al otro extremo de este ruido organizacional, encontramos las tareas delegables. Que son urgentes, carecen de importancia estratégica profunda, pero tienen baja visibilidad y bajo riesgo. Hablamos de las urgencias operativas menores del día a día de la fuerza de ventas. O procesos administrativos rutinarios, procesos que no comprometen la cadena de suministro crítica ni el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. Aquí hay un fenómeno psicológico muy interesante que destaca el documento. Muchos líderes se aferran a estas tareas delegables. Porque resolverlas genera una falsa sensación de productividad. Un golpe rápido de dopamina al tachar pendientes. Ajá. Sin embargo, la matriz es tajante. La acción es delegar. Y no se trata de evadir responsabilidades, Sino de empoderar a los mandos medios. Quien ocupa una silla directiva no puede permitirse el lujo del micromanagement en urgencias menores. Cada minuto invertido en resolver un problema táctico de bajo impacto es un minuto robado a la construcción de las coaliciones estratégicas. Las que realmente transforman el negocio. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando descendemos al nivel más bajo? El último cuadrante. Actividades de bajo valor. El auténtico y destructivo ruido operativo. Tareas que ni son importantes ni tienen urgencia alguna. Las fuentes describen esta zona como el hogar de los proyectos huérfanos sin sponsor. Tareas administrativas redundantes y procesos heredados que ya nadie cuestiona. Y esto plantea una reflexión crítica sobre el costo de oportunidad. Cuando este ruido operativo se cruza inexplicablemente con alta visibilidad y alto riesgo, nos chocamos de frente con la exposición innecesaria. ¿Suena a una puerta que jamás se debería abrir? Jamás. Los análisis aportan ejemplos muy concretos sobre esto. Agendar reuniones de alto perfil con líderes de opinión que pertenecen a áreas terapéuticas que ya no son estratégicas para la compañía. O peor aún, involucrarse en iniciativas de marketing sin un respaldo clínico sólido. Se ilustra muy bien con el mercado de los biosimilares. Mencionando corporaciones como Biocon o Samsung Bioepis. Ese ejemplo es vital. En el mercado de biosimilares en nuestra región, el escepticismo médico es altísimo. La única barrera de entrada y credibilidad es el rigor científico de los estudios de comparabilidad. Intentar hacer ruido de marketing superficial, carente de evidencia robusta, es invitar al desastre reputacional. Frente a la exposición innecesaria, la recomendación es drástica. Evitar a toda costa. No hay absolutamente nada que ganar, y el prestigio profesional entero está en juego. Es malgastar energía en batallas que, incluso si se ganan, valen cero en el esquema global. Exactamente. Y para terminar de limpiar el sótano del valor, tenemos aquellas actividades con baja visibilidad y bajo riesgo. Los reportes monumentales que se generan sagradamente cada mes y que literalmente nadie analiza. Extensos procesos de validación manual. O reuniones semanales de alineación que jamás resultan en una decisión que impacte el estado de resultados o la rentabilidad de la filial. Es el desgaste silencioso que oxida a las organizaciones corporativas modernas. La acción dictada aquí no admite matices. Eliminar o automatizar. Cortar de raíz. No se debe invertir ni una fracción de capital político ni un segundo de capacidad cognitiva en sostener esta burocracia. Lo que por cumplimiento regulatorio debe existir, se automatiza. Y aquello que solo sobrevive por pura inercia histórica debe eliminarse con absoluta firmeza gerencial. Al mapear detalladamente estos 4 cuadrantes, la neblina del día a día realmente se disipa y el panorama cobra una nitidez asombrosa.
Es como ponerse unos lentes nuevos. El gran aprendizaje que se extrae de esta exploración es que la excelencia en el entorno farmacéutico latinoamericano no consiste en intentar hacerlo todo de manera impecable. Consiste en una claridad mental casi quirúrgica. Radica en saber identificar qué transformaciones requieren aliados poderosos ¿Que victorias operativas otorgan el prestigio necesario para avanzar? y qué distracciones, sin importar cuánto ruido hagan, deben ser erradicadas de la agenda directiva sin piedad. Hay un principio que permea todo este análisis de las fuentes. El capital político y reputacional no es un concepto manipulador o negativo. Para nada. Es una moneda de cambio vital. Es el recurso indispensable que permite llevar a buen puerto las iniciativas que generan un impacto real. Tanto en el acceso a la salud para los pacientes como en la sostenibilidad de la organización entera. Administrar el enfoque a través de una matriz rigurosa es, en última instancia, administrar la capacidad real de hacer que lo importante se convierta en realidad. Una capacidad que redefine carreras enteras en nuestra industria. Definitivamente. Antes de concluir, queremos reiterar nuestro agradecimiento a Pharma on Target, patrocinadores de este espacio y aliados estratégicos fundamentales para el career coaching especializado en la industria farmacéutica de la TAM. Comprender las reglas no escritas del tablero es el primer paso indispensable para liderar con éxito. Es el cimiento de cualquier estrategia sólida. Sin embargo, para cerrar, queremos dejar una idea flotando en el aire para la audiencia. Un escenario provocador que amplía el material de origen. Hemos analizado esta matriz desde la perspectiva de cómo un líder individual organiza sus batallas diarias. Ajá. Pero, ¿qué sucede cuando se amplía la perspectiva al nivel macro? Pensemos en el comité ejecutivo de una gran filial en Latinoamérica. Claro. ¿Qué ocurre cuando las matrices personales de sus integrantes están en conflicto directo? Es un escenario muy real. Si la dirección médica cataloga un leve retraso en un estudio clínico como una bomba oculta inminente que requiere recursos urgentes, Pero la dirección general clasifica ese mismo retraso como simple ruido operativo de bajo valor frente al cierre del trimestre fiscal. ¿cómo sobrevive la estructura entera a esa colisión tectónica de prioridades? No es solo un problema de comunicación, es un choque de sistemas operativos dentro de la misma mesa directiva. Una perspectiva fascinante y quizá un tanto inquietante para analizar antes de entrar a la próxima gran reunión de estrategia corporativa. Ahí dejamos esa reflexión. Fíjense muy bien en las matrices de sus colegas. Hasta la próxima inmersión profunda.